Pues muchísimas gracias por atender a Florida Blanca. Yo creo que una de las cosas que nos preguntamos es las elecciones ahora autonómicas en Cataluña. Esta unión por el 155 constitucional, PP, Ciudadanos y PSC. Si hay un antecedente histórico del Partido Socialista y el Partido Popular haciendo causa común frente al independentismo, el nacionalismo, son las elecciones vascas del 2001, cuando usted estaba al frente del Partido Socialista de Euskadi y Jaime Mayor Oreja estaba al frente del PP. Y hubo una sintonía y una campaña, digamos, con el mismo enfoque y con la misma meta de cerrar el paso al PNV. ¿Nos puede recordar esa campaña? Y luego pasamos a ver si esto se va a reproducir. Bueno, la campaña del 2001 tenía un prolegómeno muy claro que influyó determinantemente en lo que hicimos durante la campaña, que era el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, que firmaron fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido Popular. Estaba abierto a más partidos, pero era evidente que lo que era imprescindible era que lo firmara quien gobernaba en aquel momento y quien podía gobernar, de tal manera que ETA supiera que gobernara quien gobernara, la política antiterrorista no iba a cambiar, porque ellos siempre habían jugado con la posibilidad de que si llegaban los socialistas se podía hacer otras cosas, y bueno, pues que no cambia. Ese paraguas permite que hagamos una campaña en la que la idea principal es el PNV no ha conseguido, porque no ha podido o porque no ha querido terminar con ETA. Esta es una situación insoportable para la sociedad vasca y es el momento de sustituir al Partido Nacionalista Vasco. Se ha roto el pacto de Ajuria Enea, no dan resultados lo que se intentó en los años 80 de unidad de los partidos vascos y por lo tanto lo que prevalece ahora es el pacto antiterrorista por un lado y luego el objetivo de retirar a los nacionalistas vascos que ya por otro lado tenían sus relaciones ocultas pero muy intensas con Batasuna. Bueno, ese fue el objetivo. Sí, pero el PSOE o el PSE, para ser exactos, el Partido Socialista de Euskadi, tenían unas relaciones profundísimas con el PNV, que vienen de la guerra, que vienen del exilio y que formáis gobiernos de coalición, vamos, ¿no? Entonces es muy difícil conseguir que los socialistas vascos rompan, no solo rompan con el PNV, sino que, digamos, hagan causa común con el Partido Popular. Es verdad que venimos de una relación muy intensa durante la dictadura y la transición. Leizaola, el presidente del gobierno vasco, decía: ¿cómo dicen que el gobierno vasco en el exilio no están la izquierda? Está Nicolás Redondo Urbieta, por mi padre. Vale, sí. Lo ponía como ejemplo en todas sus entrevistas. La relación era muy intensa. Pero eso no podía impedir de ninguna manera que analizáramos, desde mi punto de vista, de una forma muy negativa el comportamiento del Partido Nacionalista Vasco en el último tramo de gobierno. Es decir, yo no estoy en contra, me parece que fue una buena experiencia el gobierno de coalición primero con Ramón Jáuregui, en el que las fuerzas estaban equiparadas y teníamos el mismo número casi de consejeros y allí apareció y nació todo el acuerdo de Ajuria Enea y tal, pero eso había ido decayendo de tal manera que habíamos quedado con 3 consejeros, 10 o 12 consejeros sin influir absolutamente nada y además el Partido Nacionalista Vasco, en vez de estar con los que estábamos sufriendo el terrorismo, se había puesto en una situación equidistante, esperando a que el final del terrorismo no les perjudicara a ellos e intentando rentabilizar ese final. Y ahí un hito y es... eso une mucho al Partido Socialista Euskadi. Sí, un hito es el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo. Un hito es el asesinato de Miguel Ángel Blanco, efectivamente, que mientras todos la mayoría de los ciudadanos que no están en la vida política lo ven con esperanza, los partidos
no nacionalistas también lo vemos con esperanza. Yo creo que en el nacionalismo vasco hay un toque de miedo ante lo que podría pasar, porque se podría descontrolar lo que ellos tienen bien controlado, lo tenían bien controlado. Para que entendamos bien al Partido Nacionalista Vasco nunca le sucederá lo que le ha sucedido a Convergencia y Unión en Cataluña. No sé si, espero que no, y ahora parece que están en el periodo virtuoso, van a ir por un camino como el que han ido los nacionalistas catalanes. Pero en el caso que lo fueran, que no lo creo, quien dirigiría eso sin ninguna duda sería el Partido Nacionalista Vasco. Y si no lo dirige, no estará. Pues, eso pasaba también. Sí, si nos rentamos con el 2001, esas elecciones, el PP de Jaime Mayor y el PSE que dirige usted se quedan a un escaño de lo que consigue el PNV, y bien es cierto que había otros 7 escaños que era, digamos, de los aversales, ¿no? Pero eso es el punto máximo al cual se llega, porque luego se deshace todo, en el sentido de que usted le hacen una cacería y le echan del PSE, hay muchos cambios en el PP vasco, y inmediatamente después, el año siguiente, hay lo que se llama el Pacto del Tinel, en el cual está el Partido Socialista catalán haciendo causa común con Esquerra y con Izquierda Catalana, vamos, Izquierda Unida, y los Verdes, y para excluir de la política al PP. O sea, se va desde un socialismo que está con el PP frente a un tema autonómico, digo, nacionalista, a un partido socialista que está apoyando a ese nacionalismo y excluyendo al PP. Yo no podría decir que lo supe, pero quiero decir, sinceramente, no me echaron, me fui de la Secretaría General y de la Ejecutiva Federal, porque era el secretario político de la Ejecutiva Federal, por 2 motivos. Uno, porque la apuesta de quitar al PNV era una apuesta de todo o nada. Habíamos sometido en estrés suficientemente grande al partido como para que, si no ganas, si no se confirma esa estrategia, el que la ha dirigido se tenga que ir. No estás en la política de una forma profesional. Si eso es muy importante, si es, como decíamos, un punto y aparte en la trayectoria del Partido Socialista y no sale satisfactoriamente, pues quien lo dirige se va. Pero también me fui porque veía clarísimamente un acercamiento de la dirección del PSOE a una estrategia en la que el objetivo era aislar al Partido Popular. ¿Esto era Zapatero? Era el secretario general, sí, era pero, fundamentalmente... digamos, ¿es un impulso de Zapatero? Era el secretario general, por lo tanto, él es el máximo responsable. Yo no sé si alguien le llevó de la mano, pero en cualquier caso él era el máximo responsable. Quiero decir que esto probablemente en la época de Felipe González no se hubiera hecho de esa forma tan descarnada, tan contundente, tan radical, como se hizo durante unos años con José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, efectivamente, cuando Rodríguez Zapatero llega a la presidencia del gobierno, la estrategia que se adopta, que es contraria a lo que habíamos hecho en el tiempo anterior, es una estrategia de todos contra el Partido Popular, entre otras cosas porque él había ganado con un gran porcentaje de voto de la izquierda no habitual para el Partido Socialista. Sí. Y eso es lo que tenía que él regar, cuidar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, era todo el movimiento antiguerra y todo aquello. Hay que tener en cuenta también, si hacemos el análisis riguroso, que hay elementos que le inducen probablemente a hacer esa estrategia. Uno era el electorado que había tenido, otro era el atentado, que rompe el panorama político español. Totalmente. Él tiene que defender su legitimidad como ganador, tiene poco espacio para defenderse porque el PP presionaba también mucho y encuentra esa legitimidad probablemente en otro sitio. Y que todo tiene, aparte de los errores de la estrategia de José Luis Zapatero, casi todo, también en la política, aunque parezca mentira, tiene causas. Sí, no, sin duda. Y en este caso yo creo que tiene esa causa. Lo que sucede es que... De esas causas, el efecto que sale es el Pacto del Tinel. Claro. Y entonces ahora es cuando esto... Y si me permite una cosa muy importante, en la crisis que ya empezábamos a intuir, y empezaban a intuir, de la socialdemocracia,
lo que hace José Luis Rodríguez Zapatero es, aparte de traer una parte del discurso radical estadounidense, introduce un criptonacionalismo en las comunidades autónomas como discurso oficial del Partido Socialista. Es decir, hace esa síntesis ante la decadencia o debilitación del discurso tradicional de la socialdemocracia. Bien. Eso tiene su importancia. Pero ahora parece que se ha vuelto a dar toda la vuelta y ahora tienes al PSC, antes en el tripartito, que se presenta a las elecciones catalanas con un discurso constitucional que es compartido por Ciudadanos y por el Partido Popular. ¿Cuánto habría que fiarse de ese discurso del PSC, del Partido Socialista Catalán? Ay, perdóname que no te contesté sí o no, pero permíteme. Uno demuestra que es virtuoso cuando no cae en la tentación. Si no tiene tentaciones, no demuestra que es virtuoso. Pues vamos a poner la tentación. Pero, entonces, la tentación es que el PSC está de su mano o formar un gobierno tripartito con Esquerra, recrear aquello, o formar un gobierno con el PP y con Ciudadanos. Esa es la tentación. Probablemente esa tentación no sea real, pero bueno, vamos al caso porque no quiero evitar la contestación. Yo hoy tengo confianza en el PSOE. Creo que tenía otras tentaciones, Pedro Sánchez, y ha decidido apoyar al gobierno en la aplicación del 155. Eso tiene su trascendencia. A mí me parece bien y me parece que debería ser normal, pero es el primer apoyo claro, contundente del Partido Socialista al gobierno, cierto que con un peligro tan grave y tan radical como la independencia ilegal de Cataluña, pero cierto también que es en el ámbito en el que menos le gustaría probablemente a un partido como el Partido Socialista colaborar con el gobierno, y lo ha hecho. Y lo ha hecho a plena satisfacción del gobierno y a plena satisfacción de todas las instancias que conocen el comportamiento de Pedro Sánchez. Y creo además que él se ha gustado en ese papel. Es decir, que ha ido buscando su papel en la primera etapa de secretario general y ahora en la segunda, y ha ido por un lado y por otro, abriendo una puerta, abriendo la otra, una ventana a la otra, ha ido con Podemos y con los otros, y ahora se ha encontrado que este papel no le va mal, este papel de hombre de Estado, de responsable, de serio, que tiene que apoyar al gobierno cuando es necesario, y por lo tanto me ofrece confianza, porque a alguien que le gusta el papel que está desempeñando, en principio no lo va a dejar. En el PSC, sin embargo, no tengo tanta confianza. Como estamos en campaña electoral, ya veremos lo que sucede, pero a mi juicio el PSC, como todos los partidos, salga el resultado que salga, tendrían que tener en cuenta una nueva realidad política y actuar en base a esa realidad política. Hemos analizado lo que sucedía en Cataluña durante 40 años desde el punto de vista exclusivamente de los nacionalistas, aunque no lo fuéramos. Bueno, las acciones de los independentistas de estos últimos meses han hecho aflorar un sentimiento español intenso en Cataluña, que no es antidemocrático, que no es fascista, que es un sentimiento español digno de tener en cuenta a la hora de hacer cualquier política en el futuro, porque ha habido una parte de la sociedad catalana, me daría igual que fuera minoritaria, parece que es mayoritaria, pero me daría igual que fuera minoritaria, que tiene derecho a que tengamos en cuenta sus intereses, sus ilusiones, sus anhelos. Y si el PSC no tiene en cuenta a esos ciudadanos, esa parte importante de la ciudadanía catalana, estará no solo cometiendo un error como PSC, por tanto, como dicen que es un partido independiente, porque se las compongan, sino que arrastrará en ese error a un Partido Socialista Obrero Español que puede estar en proceso de recuperación después de haber demostrado la responsabilidad de comportamiento que ha demostrado Pedro Sánchez con la aplicación del 155. Mucho depende del futuro del PSOE, de lo que haga el PSC después del 21.
Y porque el futuro puede ser, entonces, ese partido socialista, vertebrador, nacionalizador de España, o puede ser el Partido Socialista de plurinacional, la España plurinacional, nación de naciones, etc. Y a un socialista no sé, de tanta ascendencia y de tanta carrera como la suya, ese discurso de nación de naciones, plurinacional, para una persona, digamos, no sé, que piense un poco el valor de las palabras, ¿no le da bastante, Sí. Bueno, no sé si risa o pena? Me parece Vamos. que me parece, ¿no? Yo he escrito ya 2 o 3 artículos sobre esto de la nación de naciones, sobre cómo terminó el último Congreso de los Socialistas en relación con el asunto territorial, y vengo a decir lo mismo, es decir, vamos a ver, la nación es un artilugio de la razón. Los que no somos nacionalistas lo entendemos así, en el cual está depositada la soberanía nacional, pero es un producto de nuestra nación. Si vamos a una visión sentimental de la nación, nos vamos acercando primero a los nacionalistas. Segundo, si vamos por ese camino, tendríamos que reconocer que existen sentimientos diferentes en Cataluña, no solo el sentimiento de los independentistas. Y tercero, en el espacio público, cuando predomina el sentimiento y la pasión, no solucionamos las cosas. Al contrario, se profundiza en la quiebra y en la división. Pero también he dicho, yo estaría hasta dispuesto, bueno, oiga, si esto es una solución, bueno, me como mis palabras, hasta me como mis principios y bienvenida sea la solución. Pero es que esa solución no la quieren los nacionalistas tampoco. Entonces, lo que no podemos acercarnos a esas posiciones tanto, que a mí no me guste, para llegar a un acuerdo, pero aceptar parte de sus posiciones para que al final no exista ninguna posibilidad de acuerdo, me parece lamentable, porque desvirtúa el Partido Socialista. Quiero decir, el Partido Socialista tiene que ser un partido cosmopolita, solidario, en el que el instrumento básico de su análisis político sea la razón. Enfrentémoslo así. Si tengo que aceptar posiciones de ellos, las acepto por el bien común. Yo estoy dispuesto a eso, claro que sí. Lo que no estoy dispuesto es que a priori yo me convierta en nacionalista para llegar más fácilmente a un acuerdo con ellos. Eso está perfectamente entendido y ha sido toda su carrera. Yo creo que lo dejamos ahí y muchísimas gracias por su tiempo, que ha sido utilísimo. Muchas gracias.